Dios es bueno, amén. Siéntense, hermanos. Gloria al Señor. Pues sea bienvenida, amén. Y siéntase en su iglesia. Ella es hermana del pastor J. Ascensión. Así es que pues esperamos que no sea la primera ni la última. Amén. Escuche la palabra de Dios, y todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios, Dios lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha hecho diferente. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, alabanza y magnificencia. Amén. El propósito y el motivo de venir o estar en este lugar es darle adoración a nuestro Dios. Ese es todo el propósito. De alzar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu respaldo en nosotros. Amén. Vamos a la palabra. Fíjense que el miércoles comencé a predicar sobre San Juan. Les prediqué en diciembre sobre San Juan, y Dios puso en mi espíritu seguir predicando acerca de San Juan, ¿verdad? Y predicaba, hermanos, el miércoles de San Juan capítulo 1, el verso 35, cuando Juan el Bautista, hermanos, casi está, hermanos, a punto de concluir su ministerio, ¿verdad? Y se nombra de algunos de los discípulos de Juan. Y quiero continuar, hermanos, hoy con el capítulo 2. Capítulo 2, verso del 1 al 12. Cristo vive. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Miren, hermanos, nosotros tenemos que comprender que el pedir en oración al Señor cualquier necesidad, escuchen bien, no es un indicativo que Dios esté de acuerdo en lo que estamos pidiendo. No según lo que digo yo, sino según lo que dice San Juan, lo que escribió y lo que relata. Miren, vamos a tocar un asunto, hermanos, sobre, hermanos, la plática del Señor Jesús con su madre María. Ahí en Juan capítulo 2, verso 1 al 12, vamos a leerlo alternadamente. Y dice así, mire. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Se llamó al esposo, tengan en cuenta, palabra clave. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él todos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Bueno, ya oraron por la palabra del Señor. Gracias, hermana Mari. El tema de hoy es, hermanos, comprender la correcta conversación de Jesús y su madre en las bodas de Canaán. Repito, el tema aquí es comprender la correcta conversación de Jesús y su madre en las bodas de Canaán. Y por título a este tema yo le he puesto: petición fuera de voluntad y de tiempo. Interrogativo. Petición fuera de voluntad y tiempo. Muy bien. El Señor Jesús en su primer día, fíjense bien, de ministerio, cuando fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a sus dos discípulos, uno se llamaba Andrés, eso lo dije el miércoles, uno se llamaba Andrés, pero no registran el nombre del segundo. Pero creyendo, hermanos, que los estudiosos bíblicos, que era el mismo Juan, el amado, el que escribió este evangelio. O sea, Juan, hermanos, era el segundo discípulo de Juan el Bautista. Interesante, Ahí en el capítulo 1, verso 41 y 42. Del mismo evangelio, hermanos, siguientemente dice que Jesús halló a Felipe diciéndole el maestro: sígueme, ahí en el 1:43. Felipe era de la ciudad de Betsaida. Hermanos, de la ciudad, hermanos, donde pertenecía Andrés y Pedro, ahí en el verso 44. Este Felipe, fíjese bien, halló a Natanael, ahí en Juan 1:45 al 46. Bueno, se lo voy a leer. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: hey, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe.
¿Podrá acaso de ahí salir algo bueno? Voy a actualizar un poquito. ¿Sí? ¿Podrá salir algo bueno del huertón? ¿Ya entendieron la expresión? De lo más recógnito de Aguascalientes. De la Barranca, ¿se acuerdan? Que hasta le compusieron una canción terrible. ¿Sí se acuerdan? O sea, la credibilidad que tenía la Barranca. Bueno, ¿ya entendieron la expresión, hermanos, de Natanael? Fíjese bien. De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Fíjese, miren hermanos, el Señor Jesús es bien lindo. ¿Amén? Le dice: hey, este es un verdadero israelita. Era franco, era transparente, era amador de la ley de Dios. Jesús, hermanos, lo sabe todo. He aquí un verdadero israelita. Y miren lo que dice las palabras del Señor: en quien no hay engaño. La omnisciencia de Dios sabe, hermano, los propósitos del corazón de cada uno de nosotros. O sea, hermanos, nosotros vivimos como creyentes unas falacias bien diminutivas, que pensamos que al mentir el Señor no sabe de lo que estamos mintiendo. Por eso la mente del ser humano es totalmente chiquita, finita, creyendo que podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Fíjese, o sea, tremendo, ¿eh? Entonces, le dice, fíjese bien, respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La omnipresencia de Dios. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Se sorprendió por las palabras que le estaba diciendo, refiriendo el maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús se le dijo, fíjense bien, en este juego de palabras: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Este cuate estaba bien escondido, ¿eh? Por eso el Señor le dice: porque te vi, sabía dónde estabas escondido, por eso crees que yo soy el Cristo, el Mesías. Cosas mayores si crees que estas, cosas mayores si crees que esta que te he dicho, verás. El poder de Cristo Jesús. Pero le dice: verás. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor había comenzado. Todos los que comenzamos un ministerio somos pasados por el desierto. Todos. En el llamamiento de Dios, cuando Dios le hace un llamamiento a alguien, tienes que pasar por un desierto y soportarlo, a pesar de lo que venga y se presente. Si tú lo soportas, tú vas a ser un obrero, una persona fiel al llamado que Dios te hace.
de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que suben y bajan. ¿Dónde? En la persona de Cristo Jesús. Es decir, los ángeles venían a servirle a Cristo Jesús. Jacob vio una escalera y miraba que subían y bajaban ángeles, pero no para el servicio de él. Y aquí, hermanos, confirma que Jesús, en su llamamiento, Dios lo había puesto como el Verbo hecho carne. Una evidencia de que Él tiene autoridad sobre los ángeles. Dios nada más tiene autoridad sobre los ángeles. Tú no puedes decirle, ángel Gabriel, ven y sálvame. No, no, no. Esa doctrina de los ángeles está chueca. El único que tiene autoridad de ordenarle a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a todos los rangos, hermanos angelicales, es Cristo Jesús. Muy bien. Cuando el Señor es invitado a las bodas de Canaán de Galilea, fíjense, es el tercer día de su ministerio. Ahí es donde va a comenzar la manifestación de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso no se había hecho ningún milagro. En ese tercer día el maestro ya había alcanzado 5 de sus discípulos, el cual se los llevó, hermano, a esta fiesta. Por eso dice el pasaje que fueron invitados su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero aún no estaban todos los 12 discípulos. Era el tercer día de su ministerio y solamente había llamado a 5. Amén. Amén. Fíjense bien. Se los llevó a la fiesta junto con su madre. No se les olvide este pasaje ahí, para si le preguntan si Jesús tuvo hermanos, pues aquí dice, ¿se acuerda? Téngalo, subráyelo. Y Jesús tuvo hermanos. Bueno, la proposición hoy es esta. Si pedimos como la madre del Señor Jesús una petición contestada, escuchen, fuera de orden y voluntad de Dios, puede ser delicado para nuestra vida espiritual. Por eso muchos se apartan del Señor, se confunden, porque piden fuera de la voluntad de Dios y no en el tiempo de Dios. Y se desaniman y ya no quieren servir al Señor. Hermanos, la voluntad del Padre es hecha en es más, no solamente en cada uno de sus hijos. La voluntad del Padre es hecha en el cielo como en la tierra. Miremos algunos acontecimientos de la plática del Señor Jesús en las bodas de Canaán de Galilea, con una mujer llamada María, madre de Jesús. Recordando que ese primer milagro fue el tercer día de su ministerio, cuando Juan, en el segundo día, o el Bautista, le dice a sus seguidores: he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, ahí en el capítulo 1, verso 35-37, de eso prediqué el miércoles.
Creyendo el orden cronológico después del regreso del ayuno de los 40 días y 40 noches, era, hermanos, el tercer día de ministerio en las bodas de Caná. ¿Cómo comienza el ministerio del Señor Jesús, hermanos? Buscando a discípulos, amén, encontrándoles, hermano, o llamándoles para el trabajo. Y el tercer día de su ministerio, el Señor Jesús estaba en su ministerio, sí, estando en las bodas de Canaán, ya había comenzado el tercer día de su ministerio. Bueno, eso registra Juan. Los otros evangelios registran cosas más, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es esta: ¿qué pasó en el tercer día del ministerio del Señor Jesús? Es interrogativo el primer punto. Fue invitado a unas bodas de Canaán de Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Juan el escritor está registrando 3 días, hermanos. Y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Muy bien. El Señor Jesús comienza a hacer su primer milagro en ese lugar llamado Canaán de Galilea. Un lugar recógnito donde había mucha obscuridad moral. Hermano, ahí esa provincia se manejaba, hermano, mucho trueque, se manejaba mucha tranza, muchos negocios turbios, ilícitos. ¿Ya entendieron la pregunta de Natanael? Entonces, había muchos trueques, por así decirlo. Aún así, el Señor Jesús no encontró tanta oposición para hacer, fíjense bien, su milagro y enseñar sus doctrinas como en Jerusalén. No encontró el maestro tanta oposición, hermano, en ese lugar, como se levantaron en contra de sus enseñanzas los fariseos y los religiosos en contra de Jesús. Tremendo, tremendo. Bien, en esta ocasión misma de estas bodas, el Señor Jesús fue tan cortés y amable al acceder a la tal ceremonia y estar presente en esa boda para honrar, escuchen bien, el carácter sagrado del matrimonio. Miren, las bodas de Caná no solamente implican el sentido literal, va mucho más allá. Porque lo tomamos nosotros totalmente literal. No. Esto esconde algo más precioso. No solo honrando esa boda con su presencia, sino con un milagro poderoso, siendo las primicias o siendo la primicia, hermanos, de muchos que habían de acontecer. En esta boda se cree que Jesús, su madre y los discípulos eran los invitados de honor. Por eso dice, y estaba ahí la madre de Jesús
ya que se cree que eran parientes cercanos, aunque Juan no menciona el nombre de la madre de Jesús. Solo dice, estaba ahí su madre. Ellos, fíjense bien, ellos estaban ahí como parientes para ayudar en los preparativos del banquete de bodas, y que María era una mujer servicial. O sea, era la invitada de honor, pero también iba ¿a qué? A servir. Hey, no se imaginen que la boda de los judíos era una tarde y ya, ¿verdad? Salimos de la iglesia y va. No, etimológicamente recuerden que las bodas judías duraban 8 días. Se iban a sus casas, dormían y venían a almorzar y a danzar, a comer, a cenar, y otro día igual, aleluya. Unas vacacionzotas todas pagadas. Está bien, pues los que no podían vacacionar ahí, ¿verdad? No hacían nada, hermano, más iban a chuladas de bodas. No, pues, bueno, no quiero hablar de las bodas. Pasan muchas cosas en las bodas, muchas cosas. Unos dan de más, otros dan de menos. Pero bueno, ya se imaginaron. El asunto fue que ella es la primera, fíjense bien. Por eso, miren, si leemos el pasaje, dice que se acabó el vino. O sea, 8 días tomando juguito. No les voy a explicar ahorita lo del vino, si era fermentado o no era. No nos vamos a meter en ese detalle, ¿verdad? Pero era jugo de la vid oinos. A lo mejor, no sé, cualquier cosita de, ¿cómo se dice? De grado, de alcohol. Porque es vino, no deja de ser, pero no era vino embriagante. No era vino embriagante. Yo les podría explicar los pasajes donde se requiere, donde especifica vino ¿qué? Ya adulterado, o sea, fermentado. Y cuando era vino, hermano, recién ¿qué? ¿Se acuerdan que las doncellas se limpiaban bien los pies, se metían a los lagares y qué? Y del lagar, hermano, de la presita donde estaba ahí, de la alberquita, tenía la salida y escurría ¿qué? El vino. No dice jugo, la Biblia no registra jugo, registra vino. Por eso se debe de estudiar el vino en el Antiguo Testamento y el vino en el Nuevo Testamento. Entonces, el asunto fue que ella es la primera que se da cuenta de que el vino se había acabado ahí en el 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En la conversación no hay vino, se está acabando el vino. Y a veces es así, ¿verdad? Que los que andan ayudando se preocupan más que el novio, ¿verdad? Pero sí se preocupó. Lo curioso aquí es que solo se nombra a ellos y no a José, el padre de Jesús. Suponiendo que él ya había tal vez muerto, porque no lo nombra Juan el amado en su evangelio. Miren, hermanos, aquí se puede notar que Jesús había venido con mucho gusto a esta boda. A diferencia del que le preparó el camino, hermano, en su ministerio. Eran primos, hermanos,
Pero uno tenía una propia personalidad y otro tenía otra personalidad. La personalidad de Juan el Bautista, hermano, era alejarse de la civilización. Comía miel y chapulines. Los ponía a secar, o no sé si verdecito. ¿Cuántos han ido a Tenayuca? En un tiempo hubo, ¿cómo se dice? Plaga de chapu, así grandotes, y con los carros los apachurraban y salía todos los negritos de aquí, ¿verdad? Bueno, a Juanito a lo mejor los agarraba hasta así, pura proteína. Y a lo mejor los ponía a secar y se encontraba un panalito de miel y se los comía. Eso, yo no digo eso, dice la Biblia. ¿Por qué comía eso? No sé. Pero sí le digo, tenía el poder y la unción y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. El Bautista se alejaba de la civilización, pero su lugar de predicación mayormente era el río Jordán. Ahí predicaba y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí mismo los bautizaba. ¿Entienden eso? El Bautista se alejaba de la civilización, comía miel silvestre y vestía con pieles de camello. Y el maestro convivía, fíjense bien, con la gente y se sentaba a comer con ellos, a disfrutar el momento. Dos posturas diferentes, totalmente. Ese tal Jesús es un comilón, es un bebedor de vino. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Señor, si del palo verde lo pudieron quemar, ¿qué no harán del palo sequito? Eran dos posturas diferentes. Esa perspectiva tenían los religiosos en el tiempo de Jesús. Le decían: es que él es un vividor. ¿Qué es un vividor? Pues uno que vive de los demás, ¿verdad? Pero el maestro, cuando fue invitado, cordialmente asistió a esa boda, ya que él no era un solitario alejado de la honesta, hermanos, alegría. ¿Se pueden divertir los cristianos? Sí. Honestamente sí. Sanamente sí. Amén o no amén. O sea, ¿creen que nosotros los cristianos somos aburridos verdad? No se equivoquen. El maestro era una persona totalmente social. Se comunicaba con la sociedad de sus tiempos, con grandes intelectuales y como con los más humildes. Ese era el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Pablo, fíjense bien, Pablo el gran heraldo era de la misma mentalidad de nuestro Señor Jesús. Pablo, hermano, tenía la mentalidad, por eso él dice, hermanos, que nosotros los creyentes debemos de tener la mente de Cristo, porque él tenía esa mentalidad. Este Pablo, el gran heraldo, hermanos, ahí en Colosenses
2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto me lleva a pensar en las personas que se alejan, hermano, no como Juan el Bautista. No, Juan el Bautista se alejaba para tener comunión con Dios. Amén o no amén. Pero los ermitaños o los puritanos extremistas son de una mentalidad, hermanos, judaizante. De una mentalidad judaizante propia, hermanos, del Viejo Testamento. Por mucha apariencia de piedad que tengan, son como lo eran los sacerdotes religiosos del pueblo de Israel. El pueblo, los sacerdotes del pueblo de Israel eran así tan, ¿cómo les dijo el Señor Jesús? Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran así bien nobles, bien sencillitos. Pero dice, por dentro son, ¿qué? Trapos de inmundicia. Los que se usaban cuando la mujer estaba en su momento. ¿Están entendiendo eso? De esa magnitud catalogaba el Señor Jesús a los fariseos y a los sacerdotes. Se opusieron a todas las normas, hermanos, y enseñanzas del nuevo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hijos, qué tremendo. Miren, hermanos, los creyentes genuinos están a salvo del falso puritarismo, lo mismo que del libertinaje. Mediante la docilidad al Espíritu Santo, un creyente lleno del poder del Espíritu Santo no anda con estas cosas. ¿Entienden? Andan en la postura y la posición del que le ayudó a Cristo en esta tierra, en la postura y autoridad del Espíritu de Dios. ¿Entienden eso? A veces leemos los pasajes tan a menuditos así, pero en su etimología encierran grandes cosas, tremendamente. Pero miren, los que han sido, hermanos, y han entregado sus vidas a Cristo, son libres de toda religiosidad y pueden convivir no solo con sus familiares, fíjese, o con sus vecinos, sino mucho mejor. Pueden convivir, hermanos, con sus hermanos en Cristo Jesús. ¿Entienden eso? Hay familias que están enojados entre ellos mismos. ¿Eh? El hermano con el hermano, ¿verdad? Están enojados con los que una vez tal vez les dieron la mano. Se pelean. Pero pues deje que se peleen allá afuera, amén. Pero aquí conociendo a Cristo Jesús, ¿cómo? No es correcto la postura. ¿Amén o no amén? O sea, no se vale, chiquitos del Señor. Con familiares o vecinos, sino mucho mejor, pueden convivir con sus hermanos en Cristo. Como el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos en las bodas de Caná de Galilea.
Esto está profundo. En el milagro mismo que se requería en ese momento, hemos de notar lo siguiente. En primer lugar, surge una necesidad. Y faltando el vino, verso 3, a pesar de la abundante provisión, para esos 8 días, por así decirlo, el tal vino se acababa y comenzaba la presión e incertidumbre, la gran pregunta del millón: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Híjole, mire, hoy tenemos al día todo a la mano. ¿Amén o no amén? ¿Cómo mandas y pides el Uber sin ya no calavera? El Uber y te llega y te recoge. O el Uber, ¿cómo se llama el que reparte comida? Bueno, ese. Oye, tráeme una hamburguesa del Burger King, pero no llega ni, ¿sí o no? Tráeme una pizza del Pizza Hut, ¿verdad? Del Little Caesar. Bueno, ya le estoy a ver si nos mandan regalías, ¿verdad? Y todo está ¿qué? A la mano. Pero en aquel tiempo, hermanos, no había nada a la mano. Aún el agua había que ir al pozo de Jacob, si lo estaba, o a los pozos de Jacob, o al Jordán. Demos gracias a Dios porque todo lo tenemos a la mano. Amén. Comienza la presión y, hermanos, y la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Pues solamente un milagro puede pasar. ¿Cómo conseguiremos vino recién exprimido para los invitados? Esas eran, parafraseando, algunas preguntas. Creo, hermanos, que la madre de Jesús sabía, nadie más que ella, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Usted cree que ella no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Por favor. Vino el ángel Gabriel y le anunció: el ser que concebirá será llamado Hijo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ella sabía bien quién era su hijo. Él lo vio crecer en la infancia, lo cargó, lo amamantó, lo enseñó, lo formó hasta la edad, hermanos, de llegar a la edad adulta de 30 años para los judíos. El ministerio del Señor Jesús comenzó a los 30 años y terminó a los 33 años y medio. No se les olvide. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él podía hacer algo por la causa. Sin embargo, con la presencia de Jesús, toda insuficiencia queda compensada por su total suficiencia. Amén. Si el Cordero de Dios está en tu corazón, el milagro puede suceder. Cualquier milagro puede suceder. Ya, hermanos, tenemos al mero mero, tenemos al poderoso, al gigante, al que te escucha, al que te mira llorar,
Ese es el Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Oh, a veces me da tanta tristeza escuchar a creyentes que no, es que está bien difícil. Esperé de Dios esto y no me lo hizo. Pues conviértete. Poco no ha hecho nada el Señor en tu vida. Eras bien tremendo, bien tremenda. Éramos bien carambas. ¿Y no te ha cambiado el Señor Jesús? Bendita vida en Cristo Jesús. Entonces ella bien sabía. Hermanos, estando el Señor Jesús en tu corazón, todo puede suceder. No te desesperes. Recordemos que el Señor es todo suficiente para el que espera en Él, como lo estaba haciendo la madre del Señor Jesús. Mire, María, hermanos, en cierta manera sabía esperar, pero la presión a todos nos hace hacer cosas incorrectas. La presión te impulsa a hacer cosas, a decir cosas, a mirar como no debemos de mirar. Pero si actuamos, pues pagamos el precio, lastimamos. ¿Me explico? Pero es la presión la que a veces, la que estaba presionando a María. Hermanos, no nos apresuremos, que Dios nos ayude. La madre del Señor Jesús le comunica la grave situación. Voy a parafrasear un poquito. Hijo, ya no hay vino. Mira, ya no más queda. Y mira todo. Alguien, fíjese bien, alguien pudiera pensar que la madre de Jesús tal vez no esperara un milagro, pero sí sabía quién era. Tal vez podemos pensar eso, la mente es engañosa. Ya que Jesús, hermano, escuchen, no había hecho ningún milagro aún, pero ella sabía que era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué ella sabía que Él era el Hijo de Dios? No porque el ángel se lo había dicho solamente, segunda evidencia, sino porque, hermanos, su concepción sin unión de un hombre fue el milagro de la vida en su vientre. Amén. Entonces ella vivió y sintió el milagro de su Dios y lo mantuvo 9 meses en su vientre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, una madre no conoce a sus hijos, por favor. Por favor. Y sin ninguna limitación, ella expondría la gravedad de la situación. Sin ninguna limitación. Porque ella conocía el poder que Él poseía y la generosidad que Él tenía por ayudar a los necesitados. Hermanos, ¿a poco usted no sabe quién es Jesús? ¿A poco usted no conoce el poder que Él tiene para hacer lo imposible posible? La madre de Jesús sabía, miren, tal vez tendría derecho a dudar la madre, tal vez como humana, tenía todo el derecho, pero aún así, hermanos, ella sabía que si no se había hecho ningún
milagro de la palabra o de las manos del Señor Jesús, aún ella sabía que podía hacerlo tarde o temprano. Pues, el Hijo de Dios. Miren, Él iba a actuar. Su hijo haría lo que se requeriría en esos momentos para sacar, hermano, a los novios de tan grande apuro. Es muy posible que los novios estuvieran grandemente, hermanos, ocupados por lo embarazoso, hermanos, de la situación y poder hallar vino en alguna parte. Pero María sabía bien a dónde dirigirse, a la fuente misma que era su Hijo Jesús. Más adelante vamos a entender por qué. Esto nos debe enseñar, hermanos, a preocuparnos por las necesidades y problemas de los que nos rodean. Cuando nos encontremos en grandes apuros, tomemos en cuenta lo que María hizo en ese momento. Tomar la prudencia de acudir a nuestro Señor Jesús en oración. No imponiendo nuestra propia, escuchen bien, no imponiendo nuestra propia voluntad, sino simplemente exponiendo con humildad nuestro propio caso o necesidad. En este relato encontramos también, fíjense bien, la reprensión misma cuando el Señor le dice: hey, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te pasa, mujer? Le dice mi hijo Jacob a su madre: hey, carnalita. Y le da así, ¿verdad? Y a veces escuchan y, ¿verdad? Y le habla bien cariñoso mi hijo. Y se refiere así. Pero en este caso encontramos: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le añade el Señor: aún no ha venido mi hora. Es un pasaje bien conocido. Para entender correctamente esta frase basta compararlos, hermano, escuchen bien, con otros pasajes bíblicos. Hey, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún nuestra o mi hora. Hey, no te adelantes, espérate. Entonces, para entender esta expresión, hermano, acerca de esta conversación, mire lo que dice, hermano, el pasaje bíblico acerca de la vida del rey David, ahí en 2 de Samuel, no lo busque. 2 de Samuel 16, 11 al 10. Cuando David, hermanos, iba huyendo de su hijo Absalón, ¿verdad? David iba con sus seguidores y ya era rey, pero le dieron, ¿cómo se dice? Golpe de estado, le dieron golpe de estado y iba huyendo David con su gente. Y ahí Samuel registra, hermano, ahí en el capítulo 16, versos 10 al 11, que hubo un hombre, hermano, cuando David va pasando, hermano, le aventaban piedras una persona y lo injuriaba y le decía: qué lindo es cuando el creyente tiene los pies en la tierra, que el que ordena las cosas es Dios.
y no el hombre. ¿Entienden eso? David el grande, el que le dio la época de oro al pueblo de Israel en su tiempo, mire cómo era tratado. Y dice, y el rey respondió, ¿qué tengo? Oye con vosotros, hijos de Sarbia, si él así maldice, escuchen bien. No, ese David pesaba, valía oro. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David, al rey, por así decirlo. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Uno de los seguidores de David quería sacar la espada y echárselo. Mira, mi señor, nomás da la orden. Bueno, no lo mato, le corto la lengua para que no siga. Pero David sabía que todo venía de parte de Dios. David cometió adulterio y asesinato, y esa era su disciplina. ¿Entienden eso? Por eso David callaba, sabio el hombre. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjenlo, que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Cuidado con Dios, cuidado con los juicios y disciplinas de Dios. Cuidado, que Dios nos ayude. Esto indica que el rey David era maldecido por un hijo de la tribu de Benjamín, cuando Absalón se había apoderado del reino de su padre. ¿Se acuerdan que se dormía, puso una casa de campaña fuera del reino y se dormía con todas las concubinas del rey David? ¿Dios lo perdonó? Sí. Dios perdonó a Salomón con 300 esposas y 700 concubinas. Sí. Pero era que en el tiempo de Dios. Y Dios es soberano. Y Él es el que ejecuta, no nosotros. Y David les dice a sus seguidores, déjenlo que me maldiga, ya que mi Dios se lo ha permitido. Hermanos, en el asunto de Dios, en los asuntos de Dios, nadie se puede meter a menos que Él lo permita. Entendamos eso. Dios no necesita nada de ti, de mí. No te metas en los asuntos de Dios, no nos metamos, porque nos pueden apedrear, como estos hijos de Benjamín. Nadie, hermano, se puede meter a menos que Él lo permita. Esta frase que el maestro le declara a su madre, oh, sí es fuerte. En el lenguaje de hoy diría así: mujer, este no es un asunto de tu incumbencia. ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesús a Pedro? Y si él quedara, o sea, refiriéndose a Juan el amado, al que le iba a revelar el Apocalipsis, que le dice el Señor Jesús a Pedro: tú apacientas mis ovejas. Si él se queda, y a ti qué. Si yo lo quiero dejar y revelarle, a ti qué. ¿Entienden eso? No, hermano, no tenemos la postura, hermanos, de tomar la soberanía de Dios. No es así. El que estaba hablando con María, hermanos, en esos momentos en la boda, era el Verbo encarnado.
Es decir, el Dios divino y soberano. Por eso Él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Estaba hablando, hermanos, con Él. Estaba hablando con el Dios eterno, inmutable y soberano. ¿Él tenía autoridad para hablar así? Sí. ¿Tiene autoridad para hablar así? Sí. ¿Sigue hablando así? Sí. Habla, dijo Samuel, porque tu siervo oye. Ya voy a terminar. Miren, ¿cómo traduce esto la Nueva Biblia Española? Así dice la Nueva Biblia Española. ¿Quién te mete a ti, mujer? ¿Quién te mete a ti en este asunto? La madre de Jesús, con la impaciencia que tenía de ayudar a los novios en ese problema, se estaba olvidando de que el Señor Jesús tenía que hacer cada cosa bien, en el momento preciso que su padre le indicase, y no podía consentir que nadie, ni su madre, interfiriese en los planes mesiánicos de su padre. Nadie tiene el derecho y el deber de interferir los planes de Dios en alguien. Él te pone, Él no necesita tu ayuda para quitarte. ¿Entienden eso? Nadie. Él te quita o me quita o quita aquel. No se quiebren la cabeza. Estos asuntos le corresponden a Dios. Tú serás capaz de levantarte en medio de un juicio y decirle al juez: juez, tú no eres el que te están enjuiciando, tú eres la audiencia. Y tienes derecho a decir: juez, es que cállese, este no es asunto suyo, sáquenlo de aquí. ¿Es cierto o no? Yo estuve en un juicio en Estados Unidos de oyente. Yo no sabía cómo se movía, cuáles eran las reglas cuando tú estás en un juicio de oyente. Y entra el juez y todos se pusieron de pie. Yo seguí bien sentadito, andaba bien cansado de trabajar, y se voltea al guardia y me dice, y me paré, ¿verdad? Y iba entrando el juez. Se pueden sentar. Hay reglas. Si en el mundo hay reglas, pues en el mundo espiritual soberano de Dios hay más. No se metan. No metan su cuchara donde no debemos. Recuerden cuando el Señor Jesús dice que se extravió. ¿Recuerdan la historia? Cuando era un niño, que hermanos se fueron, se regresaron de ir en el camino, hermano, cuando fueron a ofrecer la Pascua, y ya venían de regreso con el niño, y el niño se regresó, el niño Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas 2:48 al 49. ¿Y el niño dónde está? José, el niño, ¿dónde está José? Ya llevamos tantas horas, 40 minutos, ¿dónde está? Y mire lo que dice ahí el pasaje. Cuando le vieron, se regresan y van, hermanos, y lo buscan, no lo hallaron, y lo encontraron en un lugar específico. Y cuando lo encontraron y cuando lo vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios del Padre nadie se mete. Nadie. Cálmense ya.
calmémonos ya. Son los negocios de Dios. Hey, este cuerpo no es tuyo. Este es el cuerpo de Cristo y fue comprado con sangre. ¿Están entendiendo eso? A ti no te costó nada, ni a mí. Él sabe de qué está compuesto su cuerpo, no necesitas decirlo tú. Él sabe quién eres tú, quién es aquel, quién es el otro. Entonces, ¿por qué metes argumentos y falsos y argumentos tristes y que no tienen peso ni cordura? Hay que arrepentirnos y hacer la obra de traer almas para los pies de Cristo. Que Dios los cambie y los transforme. Esos son los negocios de su Padre. No, hermanos, andamos bien chuecos. Bien chuecos. Domingo anterior yo les dije, hemos pecado ante Dios. Y luego lo pensamos, adulterio, fornicación, no, chisme, hermano, discordia, enemistad, pleitos. No son pecados, son pecados. El pecado de murmuración, ¿dónde? Aquí estamos en los negocios de Dios y se respeta. ¿Por qué le faltas el respeto? No a mí, a la palabra de Dios. A platicar al parque allá afuera. ¿Entienden eso? ¿Quién les da autoridad de hacer eso? ¿Quién? El Espíritu Santo no lo creo. Una influencia demoníaca totalmente. Lo dice Santiago, no yo, lo dice Santiago. Hermano, ya paren su carrito. Metámonos en lo que quiere el Señor Jesús, en el poder y autoridad de su Espíritu Santo. El Hijo de Dios es obediente a su Padre. Él no hace su propia voluntad primero, sino en su Padre. Hermanos, miren lo que dijo el Señor Jesús en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es la comida de Jesucristo. Hey, no hagas lo que tú crees, lo que tú quieres. Él no hacía eso. Él hacía, su comida era de hacer la voluntad de su Dios. Ahí está complacido el Señor. Hermanos, y la voluntad del que me envió, dice, y bien precioso, mire, y que se ejecute su obra en mí. Que se ejecute la voluntad de Dios en ti, en ella, en aquel y en cada uno de nosotros. Amén o no amén. El reino de Dios, hermanos, el que ejecuta su voluntad, hermanos, en nosotros, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No nosotros los hijos de Dios. Meterse en los asuntos de Dios es acarrearse juicio, pero basta la misericordia de Dios solamente, hermanos, para seguir adelante. Yo no quiero juicio para ti. Y su postura es que usted no quiere juicio para el otro. Y la postura de la iglesia es que usted no debe querer juicio para mí. Porque si usted anda mal antes que yo, empieza el juicio en usted. Y luego continúa conmigo y luego con aquel y con aquel. ¿Entienden eso? Pero el Señor no quiere eso. Hermanos, basta, hermanos, la misericordia de Cristo Jesús.
Dios es misericordioso. Es bien hermoso, hermanos. Miren, cuando el Señor Jesús le dice a María, a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? En un matiz despectivo, hermanos, pero es un título de honor. Y este título de honor, o esta palabra que suena como despectiva, equivale, hermano, en nuestro castellano, escuchen bien, como decir señora, o nosotros decimos patrona, o en el mercado dicen marchantita. ¿En qué puedo qué? Servirle. Educativamente, bien precioso. No, hombre, a mi Señor Jesús no se le va nada. Y si aún fuera en ese tono despreciativo, Él sabe por qué. En todo caso, Jesús nos enseña aquí a poner los asuntos o los intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos familiares de carne y sangre, y también de lazos amistosos. Los planes de nuestro Dios se tienen que cumplir en cada uno de sus siervos, donde quiera que se encuentren. Él es el Dios soberano que ha de cumplir su voluntad en nosotros, como la cumplió con el Verbo encarnado que presentó Juan el Bautista a sus discípulos. La presión misma que encontramos aquí en el pasaje es por la razón de que María se estaba apresurando a ejecutar algo que no le correspondía. Por eso el Señor le dijo: aún no ha llegado mi hora. Miren, hermanos, este principio de señales de comenzar a hacer este primer milagro serviría para fortalecer la fe de sus seguidores, pero también servía para enseñarles a sus hermanos y familiares que su Padre Celestial da las órdenes y nosotros las obedecemos. Nadie tiene el derecho de apresurar los tiempos de Dios, nadie. En su infinita voluntad, dejemos que Él trabaje y Él lo hará. Por eso el Señor Jesús esperó a que la necesidad llegase al extremo. Impacientes somos. Él se esperó a ver cómo reaccionaba a su madre y los novios. Al extremo, hermanos. Por eso, hermanos, las cosas se hacen en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Él. Esto nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios en nuestra urgente necesidad. Dios se goza en la debilidad de sus hijos. Cuando ya, no te preocupes. Siempre hemos dicho y hemos enseñado cualquier predicador: Dios siempre se presentará a tiempo, en el tiempo indicado. No se desespere. El tiempo de actuar del Señor Jesús o su obra, como se lo dijo a su madre, llega en el momento exacto cuando nos vemos reducidos al máximo aprieto
Y cuando no sabemos, perdón, ¿qué hacer? La dilación de la gracia no ha de ser tomada como una negativa a la oración de nuestra necesidad. Tenemos que aprender a esperar el tiempo exacto de Dios. No se muevan, no nos movamos. Hermanos, tarde o temprano Dios va a hacer su voluntad contigo y conmigo. Queramos o no queramos. No apresuremos a actuar al Señor en su infinita misericordia. Él es paciente para sus juicios y es muy grande en su bendita misericordia. Por muy apremiante que sean las circunstancias, hermanos, Él va a actuar. Pero no por lo que le pidamos, sino, Dios no cumple caprichos. No. Aquí el que rige las cosas es su voluntad y su tiempo. Cuando sea, hermanos, por muy apremiante que sean las circunstancias, lo vamos a ver actuar como en las bodas. Pero no por lo que le pidamos, sino por su bendita voluntad. Y se los vuelvo a repetir. A Él nada o nadie lo mueve, ni nadie le ordena. Él es el infinito y soberano Verbo encarnado, llamado el Hijo de Dios. ¿Quiere darle un aplauso al Verbo encarnado, al Hijo de Dios? Andamos malísimos, hermanos, metiéndonos en los asuntos de Dios. Antes no nos ha dejado mudos, ciegos, paralíticos. Grande misericordia tiene el Hijo de Dios. Hoy la invitación es esta. Estoy quebrantado, hermanos. Dios ha sido tan bueno. Nos ha sacado de enfermedades. Nos ha levantado casi de la muerte. Nos ha abierto puertas que nunca nos imaginamos. Y seguimos tercos en querer ayudarle a nuestro Dios. Hermanos, los invito hoy. El simple orar por una petición ante nuestro Dios, el simple orar por una petición ante nuestro Dios no es señal que nos garantice que estemos en su voluntad. No vaya a ser que estemos peleando en contra de su bendito tiempo y de su bendita voluntad en la voluntad de Dios. Hermanos, orar por orar es un gran obstáculo para que no llegue el milagro a tu vida. Repito, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso muchos no reciben el milagro, porque hacen su propia voluntad. Hermanos, lo que sí te puedo asegurar
Es que el Maestro está, hermanos, en la reunión de los santos. Él está aquí. Él es testigo de lo que pasa aquí. Él es testigo de lo que tú hablas y lo que yo hablo. Él es testigo de lo que haces escondidas y lo que yo hago escondidas. De todo lo que se está premeditando, Él es testigo. Amén. Pero no juzgues, no porque seas testigo, no juzgues de lo que el juez tiene que juzgar. No, hermano, vamos a echarle ganas. Yo le decía a una persona, ya nos veremos en el día del juicio final. Ya nos veremos. A lo mejor ustedes van a estar ahí, yo voy a estar ahí, me van a estar enjuiciando. O a lo mejor a ti te van a estar enjuiciando y yo voy a estar acá. ¿Entienden eso? ¿Por qué se meten en los designios de Dios? Los designios voluntados de Dios. ¿Por qué? No tenemos derecho. ¿Saben qué tenemos derecho? A lo que dijo Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso tenemos derecho, a arrepentirnos de un mal actuar. Termino. El Maestro está en la reunión de los santos, como estuvo en las bodas de Canaán de Galilea. Y esa garantía es que el milagro está a punto de suceder. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo esperan? Hay que arrepentirnos. Amén. Ya no se ofendan unos con otros. ¿Para qué se ofende? Si el mero mero no los ofende. Vamos a vivir las cosas como son. Amén. Abraza a tu hermano, abraza a tu hermana, ora por él. En eso sí tenemos derecho. Dame la mano, levántame, levanta aquel. Eso es, hermanos, pónganse de pie. Mire,